¿Y si te dijera que lo que está ocurriendo en la ciudad sagrada coincide, punto por punto, con las profecías de Ezequiel y Zacarías? Mira con calma estas fracturas. No son simples marcas del terreno, son señales que empiezan justo en la cima del Monte de los Olivos y corren en línea directa hacia la puerta oriental, exactamente como fue anunciado hace miles de años. En los últimos días, cámaras distintas registraron algo imposible de ignorar, una luz sobrehumana suspendida sobre el Monte de los Olivos, moviéndose como si tuviera propósito propio. Y mientras esto sucedía, las antiguas piedras cercanas a la puerta clausurada temblaron después de un sonido profundo que vino del subsuelo. Nada de esto es casualidad, nada. Cada detalle encaja con las visiones que anunciaron la preparación para el retorno del Mesías. La pregunta ahora es inevitable. ¿Estamos viendo simples fenómenos naturales o los primeros indicios visibles del cumplimiento profético? El material audiovisual arranca sin mostrar más que el delicado fulgor del firmamento jerusalemita al caer la tarde. El sol ya se había ocultado detrás de las elevaciones del poniente y permanecía un leve tinte dorado suspendido encima del Monte de los Olivos. Quienes peregrinaban culminaban sus rezos. Unos permanecían junto a los apacibles árboles de olivo en Getsemaní. Otros transitaban por los caminos empedrados que dominan la vista de la urbe histórica. Todo permanecía quieto hasta que alguien detectó un brillo inusual desplazándose por encima de la elevación. En un principio se asemejaba a una luminosidad remota, tal vez el resplandor rebotado de algún aparato volador o una nave aérea excesivamente distante para percibir su sonido. Pero la silueta comenzó a mutar. El resplandor se estiró lateralmente, tomando forma en lo que resultaba imposible no reconocer como plumaje extendido. Múltiples individuos posteriormente lo relataron de modo idéntico. Una presencia luminosa, intensa pero tenue, moldeada como un ser angélico bajando desde las regiones superiores del aire. Algunos declararon que lucía viviente, como si inhalara y exhalara luminosidad. Después surgió el aspecto que impactó a quienes analizaban las grabaciones. La entidad navegaba desafiando las corrientes atmosféricas. Durante aquella tarde, los vientos fluían consistentemente rumbo al oeste, cruzando la cresta montañosa. No obstante, la presencia resplandeciente se deslizaba rumbo al este montaña arriba, atravesando directamente en sentido opuesto a la corriente. Ejecutaba giros, permanecía flotando inmóvil, para después rotar dibujando curvas pausadas y calculadas, radicalmente distinto al desplazamiento errático de un objeto inflable o el recorrido mecánico de un dispositivo teledirigido. Cada maniobra transmitía intencionalidad, incluso elegancia, como si la entidad estuviese inspeccionando el territorio debajo. Quienes se encontraban en las cercanías del jardín de Getsemaní comunicaron algo más, algo que ningún dispositivo de grabación logra registrar. Una corriente tibia recorrió el lugar, en contraste con la habitual frescura nocturna que desciende sobre los olivares. Numerosos habitantes de Jerusalén lo caracterizaron como una brisa consoladora que generó una sensación inesperada de tranquilidad. Un tendero de la zona antigua expresó haber experimentado una serenidad que no correspondía a este plano terrenal. Un reducido círculo de oración, conformado por fieles del área que se había congregado allí, relató que justo cuando la presencia flotaba sobre sus cabezas, sus plegarias se transformaron como si algo se removiera en su interior, impulsándolos a dirigir su mirada hacia las alturas. Pero lo que verdaderamente detonó el momento en el mundo digital fue el emplazamiento. El Monte de los Olivos no es una elevación ordinaria, representa el teatro donde se desarrolló uno de los sucesos más trascendentales de la tradición cristiana. Conforme a Hechos, capítulo 1, precisamente aquí Jesús realizó su ascensión celestial. Los apóstoles contemplaron hacia lo alto mientras Cristo se elevaba entre las formaciones nubosas
y 2 mensajeros angelicales aparecieron junto a ellos proclamando: «Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes hacia el cielo, retornará de la misma forma en que lo han visto partir». El simbolismo impactó a millones instantáneamente. Una presencia de apariencia angélica manifestándose por encima de la montaña exacta donde seres celestiales se presentaron en la antigüedad, sobre el sitio preciso vinculado a la promesa del retorno de Cristo, fue suficiente para generar ondas expansivas a través de las plataformas sociales. Las secciones de comentarios se inundaron con la misma interrogante proveniente de cientos de naciones. ¿Es esto una señal? Los especialistas intentaron descartarlo como distorsión atmosférica. Otros propusieron una proyección, un dron o refracción lumínica. Pero los testigos presenciales sostienen que la presencia se movía con intención, viva, receptiva, consciente. Y cuando se observa a través del lente de la profecía bíblica, el avistamiento se transforma en algo más que un fenómeno inexplicable. Se convierte en una interrogante. ¿Fue esto un recordatorio, una advertencia o un mensaje enviado para despertar a un mundo dormido? Incluso después de la medianoche, las pisadas resuenan por los estrechos callejones pétreos que rodean el monte del templo. Los peregrinos permanecen en oración silenciosa. Soldados patrullan con disciplina constante y los muros antiguos se erigen bajo el fulgor de las luces callejeras color ámbar. Pero durante esta noche particular, la quietud fue destrozada por algo que nadie anticipaba, algo que dejó temblando incluso a residentes de toda la vida. Alrededor de las 12:47 de la madrugada, un pequeño conjunto de adoradores nocturnos que caminaban cerca de la puerta oriental, también denominada Puerta Dorada, escucharon una vibración profunda bajo sus pies. Inicialmente creyeron que se trataba de maquinaria de construcción pasajera o algún vehículo distante, pero entonces el sonido se intensificó, haciéndose más potente, más resonante. Un hombre lo describió como un cuerno siendo soplado desde las entrañas de la tierra. Otro expresó que se sintió como una trompeta convocando desde debajo de las piedras. La puerta oriental es única. A diferencia de las demás entradas de Jerusalén, ha permanecido clausurada por más de 500 años. En 1517, el sultán Suleimán ordenó bloquearla con enormes losas de caliza. Su propósito resultaba evidente: impedir el ingreso del Mesías judío. Afuera de la entrada incluso colocó un cementerio, creyendo que un Mesías sacerdotal jamás cruzaría un camposanto. Durante siglos, la entrada sellada ha funcionado tanto como desafío y como profecía esperando cumplirse. Y por eso lo que sucedió a continuación ha sacudido a millones. Mientras el profundo sonido similar a trompeta continuaba, varios testigos notaron que los bloques de piedra caliza de la entrada sellada vibraban, no cayendo, no agrietándose, sino estremeciéndose como respondiendo al mismísimo sonido emergiendo desde abajo. Una mujer de Etiopía cayó de rodillas, expresando que sintió la vibración en su pecho. Un joven transmitiendo en vivo desde su teléfono susurró: «La puerta está viva». Lo que inquietó a los expertos es la dirección del sonido. Los reportes indican que la vibración no provenía de las calles de la ciudad ni de los muros circundantes. Se originaba desde abajo, como si algo bajo los cimientos antiguos se hubiera agitado. Aquí es donde la profecía se vuelve imposible de ignorar. En Ezequiel 43, el profeta describe un momento futuro cuando la gloria del Señor retornará a Jerusalén e ingresará a través de la puerta oriental. La entrada está cerrada, no por accidente, sino para que únicamente el Mesías mismo pueda abrirla. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, Pablo describe el retorno de Cristo. El Señor mismo descenderá con el sonido de la trompeta divina.
una entrada sellada temblando, un estallido similar a trompeta ascendiendo desde las profundidades, un sonido que despierta las piedras silenciosas de Jerusalén. ¿Coincidencia o convergencia? Las autoridades locales no han emitido explicación formal alguna. Algunos alegan movimientos de capas subterráneas. Otros sugieren resonancia metálica de estructuras cercanas, pero quienes estuvieron presentes afirman que el sonido poseía intención, como una señal, una convocatoria, un recordatorio de lo escrito. Y si la puerta oriental tiembla, ¿qué sucederá después? Permanece con nosotros porque las señales que siguen escalan mucho más allá de una sola puerta o una sola noche. Jerusalén está revelando algo y la siguiente parte podría resultar aún más perturbadora. El descubrimiento no surgió de un milagro, una visión o una señal sobrenatural repentina en el cielo. Provino de la ciencia, fría, metódica e indiferente. Y aún así, lo que los investigadores desenterraron bajo Jerusalén ahora se posiciona entre las confirmaciones más asombrosas de profecía bíblica jamás documentadas. La historia comienza discretamente con un equipo de geólogos realizando escaneos actualizados alrededor del Monte de los Olivos. Su objetivo inicial era puramente práctico: evaluar la estabilidad del suelo anticipando nuevas regulaciones de construcción. Lo que esperaban encontrar eran características típicas: capas sedimentarias, pequeñas fracturas, variaciones subterráneas rutinarias. En cambio, los escaneos revelaron algo radicalmente diferente: una masiva línea de falla continua, extendiéndose desde la cumbre del Monte de los Olivos directamente hasta la puerta oriental de la ciudad antigua de Jerusalén. La alineación resultaba tan precisa que el geólogo principal supuestamente solicitó a su equipo repetir los datos 3 veces separadas. La línea de falla no se curva, no se astilla, no se desvía de su trayectoria. Corre como una cicatriz recta bajo la tierra de este a oeste, como si hubiera sido tallada con intención. Para la mayoría de investigadores, esto era solamente una anomalía geológica, pero para estudiosos de profecía antigua, el descubrimiento golpeó como un trueno. Porque esta orientación exacta refleja las palabras escritas en Zacarías 14, verso 4, un pasaje redactado hace más de 2500 años. En aquel día, sus pies se posarán sobre el monte de los olivos, y la montaña se partirá en dos de este a oeste, formando un gran valle, no de norte a sur, no diagonalmente, no vagamente, de este a oeste, la misma dirección que la falla recién confirmada. Aquí es donde la conversación cambió de ciencia a algo más profundo. Algunos historiadores bíblicos dudaron en hablar públicamente, pero otros expresaron asombro abierto. Un erudito comentó que el escaneo geológico se lee como un plano trazado miles de años por adelantado. Otro afirmó que las probabilidades de que una línea de falla formada naturalmente coincida con la dirección exacta y ubicación de la profecía son astronómicamente pequeñas. Y entonces viene la implicación inquietante. Si existe una línea de falla precisamente en el lugar que Zacarías describió, si corre exactamente en la dirección necesaria para que la montaña se parta, si conecta directamente con la puerta oriental sellada, la misma entrada que Ezequiel declaró que el Señor atravesaría, entonces lo que parece ser meramente geológico se convierte en infraestructura profética, un mecanismo esperando, un camino preparado, un diseño oculto en la tierra mucho antes de que instrumentos modernos pudieran detectarlo. El descubrimiento ha desencadenado debate mucho más allá de círculos religiosos. Algunos científicos ahora cuestionan si Jerusalén podría estar asentada sobre una zona sísmica subestimada, mientras otros argumentan que la falla está demasiado inactiva para representar riesgo. Pero para millones de creyentes, el asunto no es el riesgo, es la preparación. La tierra bajo la ciudad santa parece estructurada para un evento futuro, descrito no en libros de texto, sino en las Escrituras. Los datos son reales.
La falla es real, la alineación es real. Y por primera vez, la tecnología moderna ha iluminado algo ancestral. El suelo bajo Jerusalén no es aleatorio, está ordenado, como aguardando un momento predicho hace mucho tiempo. El video comienza con una mano temblorosa luchando por sostener un teléfono firme. El espectador escucha personas gritando en hebreo, inglés y árabe, voces elevándose no en pánico, sino en shock. La cámara se inclina hacia arriba y por un momento el encuadre queda inmóvil. Lo que revela parece imposible. Un cielo dividido limpiamente a la mitad. Hacia el sur, los cielos brillan con un azul sereno y brillante, calmado, ininterrumpido, casi veraniego. Hacia el norte, una espesa cortina de nubes de tormenta negras se cierne, pesada e inmóvil. La separación entre ambos cielos es tan recta que luce antinatural, como si una cuchilla invisible hubiera rebanado la atmósfera en dos reinos opuestos. Los testigos lo describieron con las mismas palabras, aunque provenían de contextos diferentes en distintas esquinas de la ciudad. Parece que el cielo ha sido cortado. Otro, filmando desde la azotea de un hotel cerca de la puerta de Jaffa, declaró: «Es como dos mundos tocándose y ninguno pertenece a esta tierra». Los meteorólogos ofrecieron explicaciones rápidas: límites térmicos, colisiones de presión, cambios microclimáticos a lo largo de las líneas de crestas. Pero ninguna de estas teorías explicaba la línea vertical perfectamente recta, extendiéndose de horizonte a horizonte. Los límites naturales, incluso los abruptos, siempre se curvan, se ondulan, se doblan o se desvanecen. No forman claridad geométrica a través del cielo de una ciudad. Sin embargo, el de Jerusalén lo hizo. Lo que hace la escena más inquietante es su silencio. En la mayoría de eventos atmosféricos, las nubes se agitan, los vientos cambian, el aire ruge o tiembla. Pero las imágenes muestran la ciudad congelada bajo un cielo dividido en dos reinos, uno brillante, uno oscuro, sin una sola ráfaga de viento que los conecte. Quienes se pararon debajo describen una atmósfera extraña. El lado azul se sentía cálido, casi placentero. El lado oscuro portaba una quietud que se asemejaba a la tensión previa a una tormenta, pero sin brisa alguna. Era, como lo expresó un rabino, un encuentro de dos testimonios, luz y sombra atestiguando algo invisible. Para creyentes familiarizados con las Escrituras, el momento despertó ecos de textos ancestrales. El profeta Joel, escribiendo siglos antes de Cristo, advirtió sobre maravillas en los cielos y señales que aparecerían antes del día del Señor. Habló de contraste cósmico, oscuridad y brillo apareciendo lado a lado, un lenguaje visual destinado a despertar a un pueblo errante. Aún más directas son las palabras de Jesús en Mateo 24, describiendo las señales finales antes de su retorno. El sol se oscurecerá, los poderes de los cielos serán sacudidos. El fraseo sugiere no solo oscuridad, sino una perturbación, una fractura atmosférica. Y aquí, sobre la ciudad más santa de la tierra, el cielo parecía imitar esa imagen exacta. Una división celestial, una separación entre claridad y tormenta, entre paz y sombra. Mientras los científicos buscan datos atmosféricos y los residentes comparten sus grabaciones, la pregunta más profunda persiste silenciosamente bajo la superficie. ¿Por qué sucedió esto aquí? ¿Y ahora? Sobre Jerusalén de todos los lugares, hay momentos cuando la naturaleza se comporta extrañamente. Pero hay otros momentos, más raros, cuando el cielo mismo se convierte en un lienzo, pintando un mensaje que ninguna mano humana podría escribir. El cielo dividido sobre Jerusalén pertenece a esta última categoría, un fenómeno tan preciso y simbólico que se rehúsa a desvanecerse en explicación ordinaria. Persiste, inquieta y susurra sobre palabras ancestrales cobrando vida en nuestro tiempo. Un pequeño equipo de exploradores locales había estado inspeccionando antiguas entradas a lo largo de los muros de contención históricos cuando notaron una abertura estrecha parcialmente ocultada por piedras caídas. Al principio,
parecía no ser más que una cisterna colapsada u otra cámara abandonada de siglos pasados. Pero una vez removieron los escombros y bajaron una luz al interior, lo que encontraron era mucho más deliberado y mucho más inquietante. La abertura conducía a un corredor de piedra descendente, elaborado con un nivel de precisión raramente visto en las típicas cuevas funerarias o de almacenamiento de Jerusalén. Las paredes estaban alisadas con simetría notable, casi pulidas, como si hubieran sido moldeadas con intención más que por erosión. Aún más impactante, las piedras del techo estaban colocadas en un patrón entrelazado, estructuralmente avanzado, diseñado para soportar peso y tiempo. Esto no era una tumba, esto no era una cantera, esto era algo completamente diferente. Conforme los exploradores se adentraban más, el pasaje se ensanchaba en un corredor suficientemente alto para que una persona se mantuviera erguida. Las marcas de cincel aparecían uniformes, consistentes e intencionadas. Quien construyó este túnel trabajó con conocimiento arquitectónico mucho más allá de lo común en las eras tradicionalmente asociadas con el área. Un arqueólogo, al revisar el metraje temprano, comentó que la artesanía no coincide con los períodos históricos conocidos alrededor del monte del templo, al menos no los que podemos explicar completamente. Las teorías surgieron casi inmediatamente. Algunos sugirieron que los túneles eran parte de una ruta sacerdotal usada por siervos del templo para moverse entre áreas restringidas sin pasar por espacios públicos abarrotados. Esto se alinea con ciertas descripciones en escritos de la era de la Mishnah que insinúan senderos subterráneos usados para purificación y movimiento ritual. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Otros creen que los túneles podrían haber funcionado como rutas de escape talladas durante periodos de asedio o amenaza, particularmente durante los días finales antes de la destrucción del segundo templo. Sin embargo, la suavidad y escala del diseño exceden la construcción apresurada esperada en tiempos de guerra. Y luego está la teoría más controversial, que los túneles podrían ser remanentes de ingeniería prediluviana construida durante una era cuando la humanidad poseía conocimiento ahora perdido para la historia moderna. Aunque especulativa, esta idea ha ganado tracción entre investigadores que notan la precisión inusual del trabajo en piedra. Pero el misterio no se detiene solo con la arquitectura. Varios individuos que ingresaron al túnel reportaron una sensación extraña, una presión energética que crecía más fuerte cuanto más profundo caminaban. No dolorosa, no peligrosa, pero inconfundible. Un explorador lo describió como estar cerca de un motor silencioso, una presencia sentida en el pecho más que escuchada. Instrumentos traídos para medición mostraron fluctuaciones magnéticas sutiles, aunque nada conclusivo. Esto llevó a algunos eruditos a revisar un verso raramente discutido de Isaías, que habla de Dios revelando senderos bajo la tierra, caminos ocultos establecidos hace mucho. ¿Podrían estos túneles ser parte de esa red ancestral? ¿Un sistema olvidado, tejido bajo la ciudad donde converge la profecía? Los túneles plantean más preguntas que respuestas. ¿Quién los talló? ¿Por qué fueron ocultados? ¿Y por qué fueron descubiertos ahora de todos los tiempos, cuando las señales parecen estar surgiendo tanto arriba como debajo de Jerusalén? Permanece con nosotros, porque lo que sigue a continuación puede cambiar cómo ves cada señal sucediendo en esta ciudad. Allí, delineada contra el cielo desvaneciéndose, se yergue una figura que inmediatamente desafía toda explicación.
A primera vista parece humana, pero las proporciones están equivocadas. La silueta es demasiado alta, demasiado ancha, demasiado erguida para cualquier hombre normal. Usando las formaciones rocosas circundantes como puntos de referencia, analistas posteriores estimaron la altura de la figura entre 20 y 30 pies. Durante algunos momentos permanece completamente inmóvil, brazos a los lados, hombros cuadrados, mirando hacia el valle abajo como observando. Luego, con un movimiento lento y deliberado, la figura retrocede y desaparece detrás de la cresta de la cordillera. El turista atónito continúa filmando, susurrando con incredulidad. El metraje es inestable, pero suficientemente claro para que escala y forma sean reconocidas. Sin borrosidad, sin distorsión, sin artefactos digitales, solo una silueta imponente parada en un lugar donde no existe estructura, estatua o construcción alguna. El avistamiento desencadenó debate inmediato. Algunos sugirieron que podría ser una ilusión causada por sombras. Otros especularon sobre una gran roca mal identificada, pero quienes están familiarizados con el terreno descartaron la idea rápidamente. La cresta es abierta, expuesta y estéril. Ningún objeto de ese tamaño existe naturalmente en esa ubicación. Y el movimiento registrado, el cambio sutil, el paso hacia atrás, no pueden explicarse por piedra o sombra. Por esto, muchos recurren a textos antiguos para contexto. En el libro de Génesis se describe a un grupo misterioso conocido como los Nefilim, gigantes, que caminaron la tierra en los días previos al diluvio. El libro de Enoc expande más, describiéndolos como seres de estatura y fuerza inmensas. A lo largo de la historia de Israel, relatos de gigantes aparecen repetidamente. Anaseos, refaítas y otros que se dice habitaron regiones no lejos de Jerusalén misma. Pero la conexión más inquietante proviene de las propias palabras de Jesús en el Nuevo Testamento. Como fue en los días de Noé, así será cuando el Hijo del Hombre regrese. Los días de Noé estuvieron marcados no solo por corrupción y caos, sino por la presencia de gigantes, seres enigmáticos cuya existencia señalaba una era alcanzando su clímax. Entonces, cuando una silueta imponente aparece sobre una cresta silenciosa fuera de Jerusalén, la pregunta se vuelve más que curiosidad. Se convierte en un eco potencial, un patrón ancestral agitándose nuevamente en el mundo moderno. ¿Fue la figura un remanente, una advertencia, una señal de días retornantes de los que Jesús habló? La imagen persiste, rehusándose a ser descartada, como si la tierra misma estuviera susurrando sobre algo largamente olvidado y quizás a punto de revelarse nuevamente. Cuando se observan por separado, cada evento podría parecer extraño, pero finalmente explicable. Una figura brillante sobre el Monte de los Olivos, una vibración profunda de trompeta retumbando bajo la puerta oriental sellada, una línea de falla geológica que refleja profecía ancestral, un cielo dividido perfectamente a la mitad, túneles ocultos emergiendo desde debajo del monte del templo, y ahora una silueta imponente en una cresta distante. Pero algo cambia cuando estos momentos se colocan lado a lado en una línea temporal. Cada fenómeno se ha desarrollado dentro de la misma ventana estrecha de tiempo, no a lo largo de décadas, no a lo largo de años, sino semanas. La convergencia es demasiado coordinada, demasiado estratificada y demasiado precisa para descartarse como anomalías no relacionadas. Investigadores, teólogos y observadores alrededor del mundo comenzaron a superponer estos eventos sobre un mapa de Jerusalén y un mapa aún más antiguo, los pasajes proféticos de las Escrituras. El patrón que emerge es escalofriante. Cada señal se alinea con algo escrito mucho antes de que el mundo moderno existiera. Las manifestaciones angélicas hacen eco del relato de la Ascensión en Hechos 1.
Las vibraciones tipo trompeta coinciden con la descripción de Pablo del retorno del Señor. La línea de falla refleja la profecía de Zacarías con exactitud inquietante. El cielo dividido refleja las advertencias de Joel sobre señales en los cielos. Los túneles ocultos recuerdan los senderos de Isaías bajo la tierra. Una silueta gigante hace eco de Génesis, Enoc y la referencia de Jesús a los días de Noé, todos apuntando en una dirección. Este tipo de agrupamiento es exactamente lo que Jesús describió en Mateo 24, cuando comparó las señales del fin de los tiempos con dolores de parto, eventos aumentando en frecuencia e intensidad, cada uno más cercano que el anterior. Los dolores de parto no son aleatorios, siguen un patrón, apretándose y acelerándose hacia un momento decisivo. Lo que estamos presenciando en Jerusalén se asemeja a este patrón con claridad impactante. Es como si la ciudad misma, la ciudad donde comenzó la profecía, se está convirtiendo nuevamente en el epicentro de aceleración profética. Jerusalén siempre ha sido la puerta a través de la cual las escrituras pasan de promesa a cumplimiento. Ahora la puerta parece estar agitándose nuevamente, los cielos observando, las piedras moviéndose, la tierra debajo alineándose y textos ancestrales surgiendo de la memoria para reflejar el presente. Para muchos, estas señales no son meramente eventos, son advertencias, invitaciones, llamados de atención, del tipo que susurran, algo viene, presta atención, y por eso tu papel como espectador importa. Estas señales no están destinadas a observarse pasivamente, están destinadas a discernirse, compartirse y discutirse. Si crees que estos patrones son más que coincidencia, si sientes que la profecía está cambiando de páginas a realidad, Jerusalén siempre ha sido más que una ciudad. Es un reloj cuyas manecillas se mueven según cronometraje divino, más que historia humana. Y cuando las escrituras instan a los creyentes a levanten sus cabezas porque su redención se acerca, no es lenguaje poético, es instrucción, un mandato para prestar atención cuando el mundo comienza a cambiar de maneras que reflejan patrones proféticos. En la Biblia, el Altísimo frecuentemente habló a través de patrones. Advirtió mediante convergencia, señaló cambio a través de repetición, así como los dolores de parto se intensifican antes de que emerja nueva vida. Jesús advirtió que el mundo experimentaría una escalada similar antes de su retorno. No eventos solitarios, no anomalías dispersas, sino señales agrupadas, tierra, cielo y reinos espirituales, todos moviéndose en armonía para anunciar un cambio venidero. Entonces, ¿qué estamos presenciando ahora? Cuando el Monte de los Olivos comienza a mostrar señales de despertar, cuando la puerta oriental sellada por 5 siglos parece temblar bajo una vibración tipo trompeta, cuando la tierra bajo Jerusalén revela una línea de falla corriendo exactamente donde la profecía ancestral dijo que la montaña se partiría, cuando los cielos mismos se dividen en una exhibición que los científicos luchan por explicar, cuando estructuras bajo el monte del templo regresan a la luz después de miles de años, y cuando figuras que se asemejan a los gigantes de antaño aparecen una vez más sobre las crestas de Tierra Santa, entonces el mensaje se vuelve inconfundible. Algo se acerca, algo largamente predicho, algo para lo que el mundo no está preparado. Estos eventos no llaman al temor, sino al arrepentimiento, vigilancia y preparación. No alarma, sino despertar. No pánico, sino propósito. Cada creyente enfrenta la misma pregunta: si las señales son reales, ¿qué haré con ellas? Y cada escéptico debe lidiar con una pregunta diferente: ¿cuántas señales deben aparecer antes de que la coincidencia se convierta en convicción? La profecía no se da para entretenernos, se da para advertirnos, prepararnos y acercarnos al que la pronunció. Ya sea que estos eventos representen los primeros movimientos de su retorno o las advertencias finales, antes de señales mayores, el llamado es claro: observen,
disciernan, preparen su corazón y no duerman espiritualmente mientras el mundo despierta, sacudido. Si estas señales agitan algo en tu espíritu, si tu corazón siente que la hora está cambiando, entonces ayuda a que este mensaje alcance a otros que buscan verdad en un mundo confundido. Por favor, dale me gusta a este video, deja un comentario compartiendo tus pensamientos o testimonio y suscríbete al canal. Tu participación ayuda a difundir estos mensajes a personas que pueden necesitar desesperadamente escucharlos. Gracias por mirar, por permanecer vigilante y por ser parte de este viaje mientras continuamos rastreando las señales surgiendo desde Jerusalén. La historia no ha terminado y tampoco la profecía. La columna de fuego descrita en Éxodo. Otros la compararon con auroras boreales, aunque ningún fenómeno semejante se había observado tan al sur. Los científicos la etiquetaron como efecto atmosférico, quizás reflexión de partículas solares o liberación de gases en la atmósfera superior, pero sus datos no pudieron confirmarlo. Los instrumentos no registraron radiación, calor ni actividad magnética. La luz no dejó rastro, ningún residuo medible, como si existiera solo para ser vista. Un astrónomo admitió silenciosamente: apareció de la nada y regresó a la nada. Para los creyentes, el significado fue inmediato. Lucas 21:25 declara: habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y sobre la tierra angustia de naciones. La luz sobre Jerusalén no fue accidente. Fue recordatorio, una antorcha celestial reencendida en la temporada exacta, que el Altísimo ordenó a su pueblo regocijarse en su morada entre ellos. Fue tanto consuelo como advertencia. El cielo aún vigila y el tiempo no se detiene. Esa noche, Jerusalén se sintió como el centro del universo. Cada muro, cada oración, cada cántico bajo esa espiral ardiente portaba el peso de la profecía. El mismo firmamento que una vez portó la estrella de Belén, ahora ardía nuevamente con luz, como eco de la promesa ancestral. Regresará en gloria. Los cielos se han abierto y la ciudad santa se erige una vez más en el corazón tanto de promesa como de juicio. Y mientras la luz se desvanecía en la oscuridad, una verdad permanecía. Jerusalén no ha sido olvidada. El cielo aún habla sobre ella. Cuando la luz se desvaneció del firmamento, la tierra respondió en silencio. Bajo Jerusalén, el valle de Hinnom comenzó a hablar nuevamente. En el corazón de Jerusalén, justo más allá de los muros meridionales de la ciudad antigua, yace el valle de Hinnom, un lugar temido en el pasado, olvidado después. Durante siglos se le conoció como Tierra Maldita, el valle donde reyes ancestrales sacrificaron a ídolos y donde profetas lloraron sobre la rebelión de Israel. Pocos se aventuraban allí después del anochecer. Sin embargo, en semanas recientes, el valle se agitó nuevamente. Un equipo de arqueólogos excavando cerca de una ladera recientemente expuesta, desenterraron objetos que ningún registro había descrito jamás. Un descubrimiento que sacudió tanto ciencia como fe. Dentro de las capas de tierra roja, hallaron jarras de aceite selladas con cera, sus superficies grabadas con símbolos que se asemejan a marcas sacerdotales de la era del primer templo. Cerca yacían 2 espadas oxidadas, sus hojas fusionadas a piedra, y entre ellas un pequeño cofre de madera de olivo preservado mucho más allá de su tiempo. Cuando la tapa fue levantada gentilmente, reveló tablillas de bronce grabadas con escritura hebrea antigua, palabras que los eruditos reconocieron como fragmentos del libro de Jeremías. Horas después, funcionarios gubernamentales llegaron y sellaron todo el sitio. No se permitió excavación adicional. Durante 24 horas, el valle quedó silencioso nuevamente, custodiado y envuelto en secreto. Lo que había sido enterrado bajo Hinnom parecía menos arqueología y más un mensaje desenterrado del juicio mismo. Las tablillas portaban frases que hacen eco de Jeremías 19:26.
Este es el lugar donde haré cesar la risa porque mi pueblo se ha rebelado contra mí. Era como si el valle hubiera abierto su boca después de milenios para repetir las palabras que una vez lo condenaron. Los expertos argumentaron que los artefactos eran reliquias de ritual, remanentes de una época cuando Israel se desvió del pacto. Sin embargo, los creyentes vieron algo mayor, un recordatorio divino emergiendo del suelo, una advertencia extraída de la tierra misma. El valle que una vez presenció pecado y dolor, ahora testificaba, hablando nuevamente en el lenguaje de piedra y escritura. Para los profetas, Hinnom simbolizó la consecuencia de la rebelión, un lugar donde el fuego purifica lo que la corrupción reclamó. Que el suelo haya entregado su testimonio oculto ahora en esta generación se siente más que coincidencia, se siente profético. El pasado está surgiendo no para acusar, sino para despertar. El mensaje bajo el polvo es claro: lo que fue maldito no ha sido olvidado. El mismo Creador que juzgó una vez aún, llama a su pueblo al arrepentimiento, y la misma tierra que dio testimonio del pecado, ahora da testimonio de la misericordia. Desde las profundidades de Hinnom, la historia misma susurra: el tiempo de regresar ha llegado nuevamente, porque cuando el suelo recuerda, es señal de que el cielo observa una vez más. Espera un segundo. Toca ese botón de me gusta, deja un comentario abajo y no olvides compartir este video con tus amigos. Muy bien, sigamos adelante. Sucedió apenas días después de Yom Kippur. Mientras Jerusalén aún portaba el silencio de la temporada sagrada, la ciudad no había regresado aún a su ritmo ordinario. Las oraciones aún flotaban en el aire y el aroma de incienso y aceite de oliva se aferraba a las piedras de la ciudad antigua. Entonces, en días recientes, un sonido rompió la quietud, el clamor del shofar, profundo y tembloroso, surgiendo desde el monte del templo. Su tono onduló a través del amanecer como viento atravesando corredores ancestrales, resonando sobre azoteas y a través de los valles que rodean Sión. No formaba parte de ceremonia alguna ni evento registrado. Sin embargo, mientras el sonido rodaba por el aire, miles hicieron pausa en reverencia. Adoradores cerca del muro occidental cayeron de rodillas, algunos con lágrimas corriendo por sus rostros. Otros levantaron sus manos, incapaces de hablar, solo escuchando el llamado inquietante que se sentía tanto ancestral como vivo. Por primera vez en más de 2000 años, la trompeta del templo había sonado nuevamente, despertando algo que yacía silente a través de siglos de exilio. Las autoridades y eruditos religiosos quedaron atónitos. Ningún músico podía verse, ningún equipo encontrarse. Los científicos lo llamaron anomalía de resonancia, el eco natural del viento contra piedra. Pero su explicación se desvaneció bajo el peso del momento. Grabadoras de sonido captaron el tono, pero no su origen. Era una voz sin procedencia, un clamor que parecía moverse con intención. Para muchos, el significado era claro. Isaías 27:13 predijo: en aquel día sonará una gran trompeta, y los que estaban perdidos vendrán y adorarán al Señor en el Monte Santo. El llamado del shofar no era solo para Israel, era un sonido destinado al mundo. Era recordatorio de que el pacto divino aún permanece y su voz aún alcanza de piedra a cielo. El aire sobre Jerusalén tembló con esa verdad. La nota del shofar no era meramente música, era mensaje, una alarma espiritual que despierta tanto corazón como nación, convocando a los fieles a regresar antes de que el último eco se desvanezca. Y mientras su sonido se disolvió en el viento matutino, una verdad permanecía. La promesa de los días ancestrales no ha terminado, ha comenzado nuevamente. Mientras los ecos finales del shofar se desvanecían a través del monte del templo, el sonido parecía hundirse en las piedras mismas debajo, y la tierra, como respondiendo al llamado, comenzó a temblar bajo los pies de Jerusalén. Era una mañana tranquila en Jerusalén. El sol apenas había comenzado a elevarse sobre la cúpula de la roca, proyectando un brillo dorado a través de sus azulejos ancestrales. Los peregrinos
se congregaban en los patios. Los turistas se movían entre mercados y oraciones desde el muro occidental flotaban por el aire fresco. Entonces, sin aviso previo, el suelo comenzó a moverse. No fue violento, solo un temblor profundo singular, breve pero inconfundible. La tierra pareció tomar un gran aliento bajo la ciudad. Los muros de piedra vibraron, polvo cayó de arcos y las personas se congelaron en silencio. Luego, tan repentinamente como comenzó, el sacudimiento cesó. Durante algunos momentos se expandió la confusión. Los turistas se dispersaron hacia plazas abiertas. Los guardias gritaron instrucciones. Algunos corrieron hacia las puertas, mientras otros caían de rodillas, orando en voz alta con temor. Sin embargo, cuando el temblor pasó, ni un solo edificio había caído. La cúpula aún permanecía intacta, inamovible. El latido de la ciudad regresó a la quietud, pero el aire portaba algo diferente, una inquietud demasiado profunda para nombrarse. En cuestión de horas, expertos sísmicos revisaron sus instrumentos. Las pantallas de datos estaban en blanco. Ninguna vibración, ninguna onda sísmica, ningún registro de movimiento apareció en monitores en ningún lugar de Israel. Si hubo un terremoto, dijo un investigador, no provino de la Tierra. Los funcionarios lo descartaron como cambio de presión subterránea pasajero. Quizás vibración de construcción cercana, pero quienes lo sintieron sabían mejor. Esto no fue el sacudimiento de piedra, fue el temblor de presencia. Durante siglos, Jerusalén ha sido el escenario de profecía. Zacarías 14:4 declara: «Sus pies se posarán sobre el monte de los olivos, y la montaña se dividirá en dos». El sacudimiento de los cimientos de la cúpula fue un susurro de ese momento venidero, un presagio, no un cumplimiento. El suelo tembló no por líneas de falla, sino porque el Creador estaba cerca. Las piedras de Sión, acostumbradas largo tiempo a la oración, respondieron una vez más a su toque. No fue destrucción lo que visitó Jerusalén esa mañana, fue despertar. El temblor fue gentil, sin embargo su significado fue inmenso. El cielo, recordándole a la tierra que aún recuerda el pacto sellado sobre esta montaña. Cada sacudida en las Escrituras es una convocatoria, cada temblor, un llamado a regresar antes de que venga el final. Cuando el silencio cayó nuevamente, quienes se pararon sobre el monte lo sintieron persistiendo bajo sus pies. La sensación de que la tierra misma estaba esperando. Y mientras la luz matutina se extendía sobre la ciudad, los corazones temblaron más que los muros, porque comprendieron. El Altísimo no había hablado a través de ruina, sino mediante un solo sacudimiento misericordioso. La tierra de profecía se había agitado nuevamente, no para desmoronarse, sino para despertar las almas que aún caminan sobre ella. Profundo dentro de los muros ancestrales de la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, trabajadores descendieron al sótano para realizar restauración rutinaria. Siglos de hollín y piedra los rodeaban, muros que habían escuchado las oraciones de reyes, peregrinos y sacerdotes. Pero mientras despejaban una sección de mampostería antigua, un sonido hueco resonó. Bajo el piso yacía un pasaje sellado, intocado por eras. Cuando los ladrillos fueron cuidadosamente removidos, el equipo entró en una cámara estrecha revestida de piedra caliza y cubierta de polvo. Lo que encontraron adentro agitaría tanto historia como fe, una tumba ancestral y un pequeño jardín cerrado, coincidiendo perfectamente con la descripción registrada en los evangelios. El descubrimiento fue asombroso. La arquitectura de la tumba databa del primer siglo, su entrada marcada por un surco de piedra rodante, sus muros lisos y sin adornos. Junto a ella, los arqueólogos encontraron restos de un canal de irrigación, evidencia de un jardín una vez cultivado dentro del corazón de la ciudad. Un fragmento de jarra de aceite de unción yacía cerca de la losa de piedra, su tapa aún sellada. En un muro, tallados tenues formaban la imagen de una cruz dentro de un círculo, símbolo de victoria sobre la muerte. En cuestión de horas, la noticia alcanzó autoridades eclesiásticas
El área fue sellada silenciosamente. El Vaticano solicitó discreción. Los documentos y fotografías fueron colocados bajo clasificación para estudio adicional. Los eruditos que habían vislumbrado el sitio lo describieron como confirmación abrumadora de la narrativa evangélica. No siguió declaración pública, pero susurros se extendieron entre quienes trabajaban allí. El jardín aún vive, la tumba aún habla. El descubrimiento recuerda las palabras mismas de Juan 19:41-42. En el lugar donde fue crucificado había un jardín, y en el jardín una tumba nueva en la cual nadie había sido puesto aún. Fue aquí que la historia de redención se desarrolló. Vida brotando de muerte, luz rompiendo a través de la oscuridad de la tumba. Ahora, siglos después, la tierra misma da testimonio nuevamente. Lo que la fe declaró mediante palabra, la historia ahora confirma mediante piedra. Para los creyentes, el significado era inconfundible. La tumba vacía no es leyenda, es testimonio. El jardín donde Cristo se levantó aún respira bajo la ciudad que una vez lo selló. El silencio de la piedra habla más fuerte que cualquier voz, proclamando que la resurrección no fue un final, sino el comienzo de vida eterna. La iglesia del Santo Sepulcro se yergue hoy no solo como monumento, sino como testigo, su fundamento portando la misma verdad que ha portado por 2 milenios. La vida ha conquistado la muerte. Cada peregrino que se arrodilla dentro de esos muros toca el eco de esa victoria. Y en Jerusalén, donde fe e historia se encuentran, las piedras continúan susurrando el mismo mensaje. Él no está aquí, ha resucitado. Bajo las piedras ancestrales del monte del templo, rumores han comenzado a extenderse, silenciosos al principio, luego resonando por Jerusalén como el zumbido de algo despertando. Arqueólogos trabajando cerca del muro de contención oriental reportaron el descubrimiento de una bóveda sellada, su entrada bloqueada por losas masivas de piedra caliza e inscripciones tan desgastadas que apenas podían leerse. Los sensores detectaron espacio hueco adentro, más grande que cualquier túnel o cisterna conocidos bajo el monte. La palabra se extendió rápidamente. La bóveda podría contener cofres de piedra ancestrales y tablillas distintas a cualquier cosa documentada. Pero antes de que el equipo pudiera proceder, el sitio fue abruptamente cerrado. Permisos revocados, acceso negado, guardias apostados alrededor del área sin explicación. Lo que yace detrás de esas piedras selladas permanece un misterio. Sin embargo, los susurros crecen más audaces, que bajo la montaña donde alguna vez se erigió el primer templo, descansa la reliquia más sagrada de todas, el Arca del Pacto. Durante siglos, su ubicación ha sido el mayor misterio sin resolver de la fe. Algunos creyeron que fue llevada a Etiopía, otros que fue ocultada por el profeta Jeremías antes de la invasión babilónica. Pero Apocalipsis habla diferentemente. Apocalipsis 11:19 declara: «Entonces el templo divino fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista dentro de su templo». La visión conecta tierra con cielo, sugiriendo que cuando el arca reaparezca, la era del cumplimiento final habrá comenzado. Para los creyentes, la posibilidad es asombrosa. El arca era más que madera dorada, era el trono divino en la tierra, el lugar de encuentro de misericordia y justicia. Si tal artefacto fuera verdaderamente descubierto bajo Jerusalén, marcaría no solo un triunfo arqueológico, sino un punto de inflexión profético. El pacto escrito en tablillas de piedra se erguiría una vez más como testimonio ante las naciones, un recordatorio divino de que las promesas celestiales no pueden ser enterradas para siempre. Las autoridades insisten en que la bóveda es una cisterna cerrada, nada más. Pero insiders afirman que las inscripciones sobre ella llevan las antiguas palabras hebreas Kadosh Adonai, santo para el Señor. Para muchos, esa frase sola porta peso demasiado pesado para ignorar. Ya sea coincidencia o providencia,
ha agitado la misma anticipación que movió a los profetas antiguos, la sensación de que lo oculto antes del diluvio está regresando antes del fuego. Si el arca verdaderamente descansa bajo esas piedras, entonces la historia está acercándose al final de su círculo. El pacto, una vez custodiado por ángeles, puede pronto estar revelado a un mundo que ha olvidado a su hacedor. Y cuando llegue ese momento, Jerusalén no será meramente una ciudad, se convertirá en el lugar de encuentro entre cielo y tierra una vez más. Hasta entonces, la cámara permanece sellada y el misterio duerme, pero los susurros continúan surgiendo por las calles de la ciudad antigua. El arca está cerca, y si eso es cierto, entonces también lo está la venida del rey que una vez moró sobre ella. Sucedió silenciosamente, casi inadvertido. En las horas tempranas previas al amanecer, la puerta oriental de Jerusalén, también conocida como Puerta Dorada, permanecía como lo ha hecho durante siglos, sellada por piedra, custodiada por tiempo. Nadie pasa a través de ella. Nadie lo ha hecho durante casi 500 años. Pero esa mañana, mientras la primera luz rozaba sus arcos ancestrales, el suelo bajo la puerta tembló. La vibración fue ligera, pero suficientemente real para enviar un estremecimiento a través del muro circundante y agrietar la capa exterior de piedra caliza. Los pájaros se dispersaron desde los olivos cercanos y un sonido como un suspiro profundo se movió por el valle abajo. Los peregrinos en el muro occidental pronto escucharon las noticias. Muchos dejaron sus oraciones y caminaron hacia el monte para verlo por sí mismos. Al acercarse, vieron polvo aún cayendo de las grietas en la piedra, luz solar brillando sobre la superficie fracturada. Un silencio cayó sobre la multitud. Algunos comenzaron a llorar, otros levantaron sus manos y oraron en voz alta. Para ellos, esto no era coincidencia, era una señal. Durante generaciones habían recitado la profecía de Ezequiel, y ahora, ante sus ojos, la puerta sellada se había movido. Los funcionarios de la ciudad se movieron rápidamente para investigar. Los ingenieros examinaron el muro, midiendo las fracturas y buscando inestabilidad estructural. En cuestión de horas, se emitió una declaración oficial. No se detectó actividad geológica. El movimiento probablemente fue causado por vibración superficial o cambio de temperatura. Pero quienes habían estado allí sabían mejor. Habían sentido el temblor bajo sus pies, no del aire arriba ni de trabajo humano alguno, sino del corazón de la montaña misma. Era como si las piedras recordaran una promesa y respondieran al que la pronunció. Las escrituras predijeron tal momento hace mucho. Ezequiel 44:2 dice: esta puerta permanecerá cerrada, no será abierta, y nadie entrará por ella porque el Señor, el Creador de Israel, ha entrado por ella. Por lo tanto, permanecerá cerrada. La profecía siempre se ha entendido como misterio sellado hasta el día del retorno del Mesías. Y ahora, después de 5 siglos de silencio, la puerta tiembla nuevamente. Para los fieles, el significado es inconfundible. La puerta se está preparando para abrirse, no como acto de arquitectura, sino como acto del cielo. La grieta en la piedra no es defecto, es recordatorio, un susurro desde la eternidad de que el Rey que una vez entró a través de ella vendrá nuevamente. Desde el Monte de los Olivos, la ciudad brilla bajo el sol matutino, sus muros reflejando la luz de un nuevo día. El temblor ha pasado, pero su eco permanece en los corazones de quienes lo presenciaron. Jerusalén no solo está de pie, está despertando. La puerta sellada espera, la profecía respira y la ciudad divina se prepara una vez más para el retorno de su Rey. Desde el temblor de la tierra hasta el fuego en el firmamento. Desde la puerta sellada que se agrieta hasta el sonido del shofar que resuena por el monte sagrado, Jerusalén ha hablado. Cada evento alguna vez considerado aislado ahora encaja como fragmentos de una revelación única.
la trompeta que sonó después de Yom Kippur, la luz que ardió sobre la ciudad durante Sukkot, el terremoto que sacudió la cúpula de la roca sin advertencia, los descubrimientos desenterrados en el valle de Hinnom y bajo la iglesia del Santo Sepulcro, el arca rumoreada bajo el monte del templo y la puerta oriental temblando por primera vez en 5 siglos. Todos son piezas del mismo mosaico profético. Juntos forman un coro, surgiendo desde cielo y tierra, declarando que la hora predicha por las Escrituras se aproxima. La creación misma parece estar hablando en el lenguaje de señales. Los cielos llamean con luz inquietante, el suelo se agita, y las piedras entregan lo que una vez ocultaron. Como en un solo acuerdo, los elementos del mundo dan testimonio. Aire, fuego, agua y tierra, cada uno respondiendo al otro en ritmo. Los profetas llamaron a esta convergencia el gemido de la creación. Y el apóstol Pablo escribió de ello en Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Estos no son los estertores de muerte del mundo, son las contracciones previas a la renovación. El sacudimiento no es destrucción, es preparación. La ciencia lo llamará coincidencia, los analistas lo llamarán patrón. Pero para quienes aún escuchan con fe, estos eventos no compiten, convergen. La trompeta que perfora el alba y el temblor que se mueve bajo la montaña hablan el mismo mensaje. El Creador está cerca. La puerta que se agrieta no está quebrándose, está despertando. Las ruinas que surgen del suelo no exponen el pasado, testifican promesas aún vivas. La luz sobre Jerusalén, el sonido en el firmamento, el movimiento bajo el suelo, cada uno es un hilo en el mismo tapiz divino, tejido a través de profecía y tiempo. Durante siglos, los profetas hablaron de este momento cuando cielo y tierra se encontrarían nuevamente, cuando la ciudad divina temblaría no por guerra, sino por revelación. Ahora ante nuestros ojos, esas palabras están tomando forma. La línea entre natural y sobrenatural se adelgaza, y lo escrito en texto sagrado ahora se manifiesta en piedra y aire. Esta es la convergencia, no caos, sino consumación. La voz de la creación clamando a su Hacedor. El llamado final antes de que el Rey regrese a reclamar su trono. El mensaje es claro y urgente. Arrepiéntanse, oren. Prepárense, el tiempo para demora ha terminado. El mundo no está desmoronándose, está cayendo en su lugar. Los cielos han comenzado a declarar su gloria una vez más, y cada trompeta, cada temblor, cada luz es recordatorio de que la misericordia aún habla, pero la misericordia no dura para siempre. Entonces, mientras las señales aún brillan y la puerta aún espera, deja que el llamado salga a través de las naciones. El Rey viene, sus pasos resuenan en los terremotos, su luz arde en los cielos, su voz resuena a través del shofar. No endurezcan su corazón, levanten sus ojos porque su redención se acerca. Dale me gusta, comenta y comparte. Deja que este mensaje despierte corazones antes de que el último milagro se desvanezca en silencio, porque las señales no están dispersas, son una, y su coro declara una verdad. El Rey está regresando a Jerusalén. Las Escrituras hablan de un día distinto a cualquier otro, un día cuando los cielos temblarán, la tierra se estremecerá y lo oculto será revelado. Desde Génesis hasta Apocalipsis, este momento se llama el Día del Señor, la hora cuando el tiempo cede a la eternidad, cuando juicio y misericordia se encuentran cara a cara. Los profetas lo vieron en visiones de fuego y luz, los apóstoles lo escucharon en la trompeta divina. Y ahora, mientras el mundo gime con inquietud, guerras y prodigios en el firmamento, las palabras alguna vez distantes ahora se sienten peligrosamente cercanas. Mateo 24 advierte que nación se levantará contra nación y habrá hambrunas, terremotos y vistas temibles. Pero en medio de estos terrores, Jesús pronunció la promesa mayor: cuando estas cosas comiencen a suceder, levanten la vista porque su redención se acerca. Esto no es el fin de la creación,
es su despertar. Las mismas manos que formaron los cielos regresarán para restaurarlos. El fuego que una vez juzgó la tierra mediante diluvio, ahora la purificará mediante llama, no para destruir, sino para renovar. Segunda de Pedro 3:10 dice: los cielos pasarán con estruendo y los elementos se derretirán con calor ardiente. Sin embargo, incluso en ese fuego los fieles verán luz. Para quienes pertenecen a Cristo, el final no es ira, sino reunión, el retorno del Rey que prometió: he aquí, vengo pronto. Cada señal, la trompeta que suena, la tierra temblando, el sol oscureciéndose, es una nota en la misma sinfonía divina. Romanos 8:22 lo llama el trabajo de parto de la creación, los dolores de un mundo esperando renacer. El Apocalipsis no es caos, es corrección. Es el momento cuando cada lágrima es pesada, cada injusticia respondida y cada corazón puesto al descubierto ante el trono. Cuando Cristo ascienda, Apocalipsis 19, dice que vendrá con ojos como fuego, y sobre su cabeza muchas coronas. Los cielos se partirán como un pergamino, y toda lengua confesará que Él es Señor. Para algunos, su venida será terror, para otros, liberación. La diferencia no radicará en riqueza o sabiduría, sino en una verdad simple. ¿Lo conocimos? El amanecer final no esperará para siempre. Las señales ya están escritas a través del firmamento y resonadas en el sacudimiento de la tierra. El reloj de profecía está casi inmóvil, pero la gracia permanece abierta, su puerta amplia hasta que la trompeta suene una vez más. Entonces que los orgullosos tiemblen y que los fieles se regocijen. El Rey viene, no como niño en un pesebre, sino como el Señor de gloria sobre las nubes. El día del Señor se aproxima, y con él el fin del temor, el comienzo de la eternidad. Y si te dijera que existe un evento profético tan absolutamente devastador que millones de personas suplicarán por una segunda oportunidad que jamás llegará. Lo que estás por descubrir no es ciencia ficción. Está escrito en las páginas del libro más antiguo y preciso de la historia. Pero escucha con atención, porque antes de revelarte ese acontecimiento que cambiará todo para siempre, necesitas conocer 5 eventos que ya comenzaron a cumplirse ante nuestros ojos. Acompáñame hasta el final, porque el 5.º evento podría estar ocurriendo ahora mismo, mientras tú y yo hablamos. Y cuando comprendas su verdadero significado, tu manera de ver el mundo y el tiempo que vivimos jamás volverá a ser la misma. Dentro del misterioso y fascinante libro del Apocalipsis se encuentran revelaciones que han desconcertado a la humanidad durante milenios. Estas no son simples predicciones vagas o metáforas abstractas. Son descripciones detalladas, específicas y contundentes de acontecimientos que transformarán la realidad tal como la conocemos. Los escritores de Hollywood, con todos sus efectos especiales y presupuestos millonarios, jamás podrían concebir algo tan extraordinario. Los novelistas más imaginativos del planeta se quedarían sin palabras al intentar crear una narrativa tan impactante. Porque lo que está profetizado va más allá de cualquier límite de la creatividad humana. Estamos hablando de eventos que desafían las leyes de la física, que rompen todos los esquemas de lo que consideramos posible, que reescriben completamente las reglas del juego. Y lo más inquietante de todo esto es que cuando finalmente se manifiesten en nuestra realidad, habrá personas que experimentarán el arrepentimiento más profundo y doloroso que un ser humano puede sentir. Imagina por un momento ese nivel de remordimiento, ese tipo de agonía emocional que no tiene comparación. Esas almas clamarán desesperadas, pidiendo compasión, rogando por una última oportunidad, suplicando que se les extienda la mano de la gracia divina. Pero en ese momento específico de la historia, esa puerta ya se habrá cerrado definitivamente. El tiempo de la misericordia habrá concluido. La era de las oportunidades habrá terminado.
Y lo que viene después es algo que debería hacer temblar a cualquiera que escuche estas palabras con atención. Sin embargo, antes de sumergirnos en ese evento profético que representa el culmen del terror apocalíptico, necesito guiarte a través de 5 acontecimientos fascinantes. Algunos ya han ocurrido en el pasado distante, dejando huellas imborrables en la historia de la humanidad. Otros están destinados a manifestarse en un futuro que podría estar mucho más cerca de lo que cualquiera de nosotros imagina. Estos 5 eventos son como piezas de un rompecabezas cósmico. Cada uno te dará una perspectiva más clara, una comprensión más profunda de lo que realmente está en juego cuando hablamos del plan divino para los últimos días. Y solo después de comprender estos acontecimientos podremos finalmente confrontar aquella profecía que hará que incluso los corazones más valientes se llenen de temor. Pero antes de continuar con esta revelación, necesito pedirte algo fundamental. Si realmente quieres mantenerte informado sobre estos temas que afectan directamente tu destino eterno, es crucial que te suscribas a este canal ahora mismo. Localiza el botón de suscripción que aparece debajo de este video y presiónalo. No olvides activar la campanita de notificaciones, porque así recibirás alertas instantáneas cada vez que publique contenido nuevo que podría cambiar tu perspectiva sobre la realidad espiritual. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, comencemos este viaje extraordinario. El primer suceso del que debemos hablar es uno que envió ondas de pánico a través de toda una civilización. Hablamos de la llegada del ángel de la muerte, conocido también como el destructor celestial. Este ser de poder inimaginable descendió a nuestro planeta aproximadamente en el año 1300 antes de nuestra era. Para entender completamente este evento, necesitamos retroceder un poco en el tiempo. El pueblo de Israel se encontraba esclavizado en Egipto, una de las naciones más poderosas del mundo antiguo. Durante generaciones habían sufrido bajo el yugo de la opresión, trabajando sin descanso, construyendo las monumentales estructuras que aún hoy podemos admirar. Dios había elegido a un hombre llamado Moisés para liberar a su pueblo. Este hombre se presentó ante el faraón con un mensaje divino claro y directo: «Deja ir a mi pueblo». Pero el corazón del gobernante egipcio estaba endurecido. Su orgullo era más grande que su sabiduría. Su arrogancia superaba cualquier temor reverente hacia lo divino. Rechazó la petición una vez, luego otra y otra más. Cada negativa era un acto de desafío directo contra el creador del universo. Y cada rechazo traería consigo consecuencias cada vez más severas. Como resultado de esta obstinada desobediencia, el Señor desató sobre Egipto una serie de 10 plagas devastadoras. Estas no fueron eventos aleatorios de la naturaleza. Fueron manifestaciones intencionales del poder divino, diseñadas específicamente para humillar no solo al pueblo egipcio, sino también a cada una de las deidades falsas que adoraban. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: «Quiero más». Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo, similar. Los egipcios tenían dioses para todo. Un dios para el Nilo, dioses para los animales, deidades para el sol y la luna. Su panteón era vasto y complejo, pero cada una de las plagas fue un golpe directo contra estos falsos dioses, demostrando su absoluta impotencia ante el verdadero Dios vivo. La primera plaga transformó las aguas del majestuoso río Nilo en sangre. Imagina el horror de ver ese río sagrado, fuente de vida para toda la nación, convertirse en un torrente carmesí. Los peces murieron,
El agua se volvió imposible de beber, el hedor era insoportable. Luego vinieron las ranas, millones de ellas, invadiendo cada rincón de Egipto. Entraban en las casas, se metían en las camas, saltaban dentro de los hornos y los recipientes de comida. Era una invasión grotesca e imparable. Después aparecieron plagas de mosquitos y moscas que cubrían literalmente el cielo. Estos insectos no solo eran molestos, eran portadores de enfermedades, hacían la vida cotidiana absolutamente miserable. Las siguientes plagas atacaron directamente la economía y el sustento de Egipto. Los animales domésticos comenzaron a morir sin explicación aparente. El ganado, los caballos, los camellos, todos caían fulminados por una enfermedad misteriosa enviada por el Altísimo. Luego, los propios egipcios comenzaron a sufrir. Llagas dolorosas y úlceras cutáneas brotaron por toda su piel. Era una condición tan severa que incluso los magos de la corte del faraón no podían siquiera presentarse ante él debido a sus dolorosas heridas. Después vino una tormenta de granizo como nunca antes se había visto. Piedras de hielo del tamaño de puños caían del cielo, destruyendo cosechas, matando animales que estaban en los campos, destrozando todo a su paso. Langostas en cantidades inimaginables cubrieron la tierra, devorando cada planta verde que había sobrevivido al granizo. La devastación agrícola fue total y absoluta. Entonces cayó la oscuridad, pero no una oscuridad ordinaria de la noche. Fue una tiniebla tan densa, tan tangible, que la Biblia dice que podía sentirse. Durante 3 días completos, Egipto estuvo sumido en una negrura absoluta, mientras que en la tierra de Gosén, donde habitaban los israelitas, había luz. Después de 9 rechazos consecutivos del faraón para liberar a los hebreos, Dios preparó la 10ª y final plaga. Esta sería tan devastadora, tan personal, tan dolorosa, que finalmente quebraría la resistencia del gobernante más poderoso del mundo. El Señor instruyó a Moisés que ordenara al pueblo hacer algo muy específico. Cada familia debía sacrificar un cordero sin defecto. Luego debían tomar la sangre de ese cordero y pintarla en los postes y el dintel de la puerta de entrada de sus hogares. Este acto de obediencia sería su salvación. La sangre sería la señal que protegería a los primogénitos israelitas de lo que estaba por venir. Era un acto de fe, un símbolo profético que apuntaba hacia un futuro sacrificio mucho mayor. Los israelitas hicieron exactamente lo que se les ordenó. Con cuidado y reverencia, aplicaron la sangre del cordero en sus puertas. Y entonces esperaron. A la medianoche exacta, el ángel destructor atravesó toda la tierra de Egipto. Su misión era precisa y terrible. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. En el primer comentario fijado, no pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. En cada hogar egipcio, el primogénito, desde el hijo mayor del faraón sentado en su trono, hasta el hijo del prisionero encerrado en la mazmorra, fue alcanzado por la muerte. No hubo excepciones. No importaba el estatus social, la riqueza o el poder. El juicio divino fue equitativo e inexorable. Incluso los primogénitos del ganado murieron esa noche. Cuando los egipcios despertaron en medio de la oscuridad y descubrieron a sus hijos sin vida, un lamento como nunca antes se había escuchado se elevó desde cada casa. El llanto era tan intenso, tan desgarrador, que estremeció los cimientos mismos de aquella antigua civilización. El faraón, quien había desafiado al Dios Todopoderoso 10 veces, finalmente cayó de rodillas. Su propio hijo primogénito yacía muerto.
su heredero, su legado, su futuro, todo destruido en una sola noche. El dolor lo quebró finalmente donde el poder divino, manifestado en 9 plagas previas, no lo había logrado. Esa misma noche, el faraón convocó urgentemente a Moisés y le dijo: «Levántense y váyanse, tomen todo lo que tienen y salgan de mi tierra. Y bendíganme también a mí cuando se vayan». El orgullo había sido completamente aplastado. Este evento del ángel de la muerte no fue solo un juicio contra Egipto, fue una demostración del poder absoluto de Dios sobre la vida y la muerte. Fue una prueba irrefutable de que ninguna nación, por poderosa que sea, puede desafiar la voluntad divina sin consecuencias devastadoras. Pero también fue una imagen profética. El cordero cuya sangre protegió a los israelitas apuntaba directamente hacia Jesucristo, el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Así como la sangre del cordero salvó a los primogénitos aquella noche, la sangre de Jesús salva a todos los que creen en Él del juicio eterno. El segundo suceso extraordinario del que necesitamos hablar es uno que literalmente abrió las entrañas de la tierra. Es un evento que demuestra que la paciencia divina, aunque inmensa, tiene límites. Y cuando esos límites son transgredidos, el juicio puede ser tan rápido como aterrador. Este fenómeno también tuvo a Moisés como protagonista, pero en una etapa diferente del viaje del pueblo israelita. Ya no estaban esclavizados en Egipto, habían sido liberados milagrosamente, habían cruzado el Mar Rojo en seco, mientras sus perseguidores egipcios eran ahogados por las mismas aguas. Ahora caminaban por el vasto e inhóspito desierto del Sinaí, dirigiéndose hacia la tierra que Dios les había prometido. Era un viaje lleno de desafíos. El sol abrasador del desierto, la escasez de agua, la monotonía del maná que caía cada mañana. Pero Dios estaba con ellos, guiándolos con una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. En medio de esta travesía, surgió un hombre cuyo nombre quedaría marcado en la historia como sinónimo de rebelión y juicio: Coré. Este individuo no era un cualquiera dentro del campamento israelita, era un levita, alguien que ya tenía un rol de servicio en las cosas sagradas. Pero algo comenzó a corroer su corazón desde adentro. La envidia empezó a crecer como una mala hierba venenosa. Miraba a Moisés y a su hermano Aarón y pensaba: ¿por qué ellos? ¿Qué los hace tan especiales? ¿Por qué solo ellos tienen acceso directo al Señor? Estas preguntas, aparentemente legítimas en la superficie, escondían una rebelión profunda contra el orden establecido por Dios mismo. Coré no estaba cuestionando a Moisés realmente, estaba cuestionando a Dios. Estaba desafiando la autoridad del Altísimo para designar líderes según su propia voluntad. La envidia es uno de los pecados más destructivos que existen. Puede tomar a una persona con potencial y convertirla en un instrumento de caos y división. Y eso fue exactamente lo que le sucedió a Coré. Su resentimiento creció tanto que no pudo guardárselo para sí mismo. Comenzó a conspirar. Se acercó a otros que también albergaban quejas y resentimientos. Encontró oídos dispuestos a escuchar sus argumentos aparentemente razonables. Poco a poco, fue construyendo una facción de descontentos dentro del campamento. Coré no actuó solo. Convenció a Datán y a Abiram, 2 líderes de la tribu de Rubén, para que se unieran a su causa. También logró reunir a 250 príncipes de la congregación, hombres de renombre, miembros prominentes de sus respectivas tribus. Imagina la escena. Coré organizó una asamblea pública contra Moisés y Aarón. Era un desafío abierto, una confrontación directa ante todo el pueblo. Se presentaron ante los líderes designados por Dios y les dijeron: «Basta ya, toda la congregación es santa, cada uno de ellos, y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces ustedes se elevan por encima de la congregación del Señor?». La lógica parecía tener sentido superficial. Después de todo,
¿No había llamado Dios a todo Israel para ser una nación santa? ¿No había dicho que serían un reino de sacerdotes? Entonces, ¿por qué esta jerarquía? Pero lo que Coré y sus seguidores no entendían o deliberadamente ignoraban era que la igualdad en dignidad ante Dios no significa identidad en función o llamado. Dios diseña diferentes roles para diferentes personas según su sabiduría perfecta. Moisés, al escuchar esta acusación, no respondió con ira o defensa propia. En lugar de eso, cayó sobre su rostro. Era su respuesta característica ante las crisis. Se humilló ante Dios y buscó la dirección divina. Luego Moisés habló a Coré y a su grupo. Les propuso una prueba para el día siguiente. Cada uno debía tomar su incensario, poner incienso en él y presentarlo ante el Señor. Entonces Dios mismo mostraría quién era santo y quién había sido elegido para acercarse a él. Esa noche, Dios habló a Moisés y a Aarón con palabras que revelaban la profundidad de su ira. Apártense de en medio de esta congregación y los consumiré en un instante. Pero Moisés y Aarón, fieles intercesores que eran, cayeron sobre sus rostros y clamaron: «Oh Dios, Dios de los espíritus de toda carne, cuando un solo hombre peca, ¿te enojarás con toda la congregación?». La misericordia de Dios se movió ante esta intercesión. Instruyó a Moisés que advirtiera al pueblo que se apartara de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. La oportunidad para el arrepentimiento estaba ahí, pero tendría que ser tomada rápidamente. Moisés fue personalmente a las tiendas de Datán y Abiram. Los ancianos de Israel lo acompañaron. Habló al pueblo reunido: «Apártense ahora de las tiendas de estos hombres malvados y no toquen nada de lo que les pertenece, no sea que sean barridos por todos sus pecados». Luego pronunció una declaración profética que sellaría el destino de los rebeldes. «En esto conocerán que el Señor me ha enviado para hacer todas estas obras y que no las he hecho por mi propia voluntad. Si estos hombres mueren como mueren todos los hombres, entonces el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor hace algo completamente nuevo, y la tierra abre su boca y se los traga con todo lo que les pertenece, y descienden vivos al Seol, entonces sabrán que estos hombres han despreciado al Señor». Apenas terminó de pronunciar estas palabras cuando sucedió algo que nunca antes había ocurrido en la historia humana. La tierra sólida bajo los pies de Coré y sus cómplices comenzó a temblar. De repente, el suelo se abrió como una boca hambrienta. Una grieta masiva se formó exactamente debajo de donde estaban parados los rebeldes. Era como si el infierno mismo hubiera abierto sus fauces para tragarlos. Coré, Datán, Abiram, sus familias completas, todos los hombres que pertenecían a Coré y todos sus bienes fueron engullidos por la tierra. Descendieron vivos al abismo, con sus tiendas, sus posesiones, todo lo que tenían. Los gritos de terror de aquellos hombres mientras caían a las profundidades deben haber sido escalofriantes. Era un juicio tan dramático, tan visible, tan inmediato, que no dejaba espacio para dudas sobre quién tenía la razón. Todo Israel que estaba alrededor de ellos huyó ante sus gritos diciendo: «No sea que la tierra nos trague también a nosotros». El terror se apoderó del campamento. Todos comprendieron en ese momento que no se juega con lo sagrado. Pero el juicio no terminó ahí. Salió fuego de la presencia del Señor que consumió a los 250 hombres que habían ofrecido el incienso. Estos líderes tribales que habían respaldado la rebelión de Coré fueron instantáneamente aniquilados por el fuego divino. Luego, la tierra se cerró sobre los que había tragado. Desaparecieron por completo de en medio de la congregación. Era como si nunca hubieran existido. El suelo quedó aparentemente intacto, pero debajo yacían los cuerpos de aquellos que habían desafiado la autoridad divina. Este evento no fue solo un castigo, fue una lección eterna sobre el peligro de la envidia, la rebelión y el desafío a la autoridad establecida por Dios.
Fue una demostración del poder divino sobre las mismas leyes de la naturaleza, pero también fue una advertencia profética. Nos recuerda que hay un abismo literal, un lugar de tormento, donde aquellos que rechazan a Dios y se rebelan contra su voluntad enfrentarán consecuencias eternas. El relato de Coré es citado múltiples veces en el Nuevo Testamento como advertencia para los creyentes. Judas lo menciona como ejemplo de aquellos que perecen en su rebelión. Es un recordatorio de que incluso estar cerca del pueblo de Dios no nos salva si nuestro corazón está lleno de rebelión y envidia. Ahora nos adentramos en territorio profético, en eventos que aún no han sucedido, pero que están claramente delineados en las Escrituras. El tercer acontecimiento del que debemos hablar es el surgimiento de dos testigos extraordinarios durante el período más oscuro de la historia humana. Estas dos figuras misteriosas aparecerán durante los años finales, durante ese período conocido como la Gran Tribulación. Será un tiempo de dolor sin precedentes, de sufrimiento inimaginable, de opresión espiritual y física sobre toda la humanidad. La Biblia es específica en muchos detalles sobre estos dos testigos, aunque deja ciertos misterios sin resolver. Lo que sí sabemos con certeza es que serán dos individuos con características extraordinarias, dotados de un poder sobrenatural que desafiará todas las leyes naturales conocidas. Una de las teorías más fascinantes sobre la identidad de estos testigos sugiere que podrían ser Enoc y Elías. ¿Y por qué esta teoría tiene tanto peso? Porque ambos comparten algo único en toda la historia de la humanidad. Nunca experimentaron la muerte física. Enoc vivió en los tiempos previos al diluvio. La Biblia dice que caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. No dice que murió, simplemente fue llevado. A la edad de 365 años, Dios lo trasladó directamente de esta tierra a su presencia sin pasar por el proceso natural de la muerte. Elías, por su parte, fue uno de los profetas más poderosos del Antiguo Testamento. Al final de su ministerio terrenal, mientras caminaba con su discípulo Eliseo, un carro de fuego y caballos de fuego aparecieron de repente y separaron a los dos hombres. Luego Elías subió al cielo en un torbellino. Eliseo lo vio ascender y nunca más volvió a verlo en esta tierra. La razón teológica por la cual estos dos podrían ser los testigos del Apocalipsis es simple pero profunda. Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Si Enoc y Elías nunca murieron, aún les falta cumplir con esta cita universal con la muerte. Sin embargo, existe otra teoría igualmente válida. Algunos eruditos bíblicos creen que los dos testigos podrían ser Elías y Moisés. El fundamento de esta idea proviene de un evento extraordinario en el Nuevo Testamento conocido como la Transfiguración. En aquel momento, Jesús subió a un monte alto con Pedro, Santiago y Juan. Allí, delante de ellos fue transfigurado. Su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y de repente aparecieron Moisés y Elías hablando con él sobre lo que iba a cumplirse en Jerusalén, su muerte, sepultura y resurrección. El hecho de que específicamente estos dos aparecieran en ese momento tan crucial ha llevado a muchos a creer que también serán ellos quienes regresen durante la tribulación para dar testimonio final al mundo. Independientemente de su identidad exacta, lo que realmente importa son las características y el ministerio de estos dos testigos. Cuando aparezcan, estarán vestidos con arpillera, un tejido áspero generalmente fabricado con pelo de cabra o camello. Esta vestimenta no es casual o decorativa. Es un símbolo poderoso del lamento y el arrepentimiento. Los profetas del Antiguo Testamento frecuentemente usaban arpillera,
cuando traían mensajes de juicio o cuando llamaban al pueblo al arrepentimiento.